El jardín de las sombras suaves. En un rincón olvidado del pueblo había un jardín rodeado por un muro antiguo cubierto de hiedra. Nadie sabía quién lo cuidaba ni por qué siempre estaba tan verde, incluso en invierno. Las flores parecían brillar con una luz tenue al caer la tarde, como si guardaran un secreto que solo la noche podía revelar. Tomás, un niño curioso y tranquilo, pasaba cada día frente a aquel muro. Le fascinaba escuchar el suave sonido de las hojas moviéndose, aunque no hubiera viento. Un día, al ver una pequeña puerta entreabierta, decidió entrar. Sintió un leve escalofrío, pero también una irresistible necesidad de descubrir qué había dentro. Al cruzar la puerta, encontró un jardín más grande de lo que imaginaba. Había senderos de piedra, árboles delgados que parecían susurrar entre sí y flores de colores que jamás había visto. Pero lo que más llamó su atención fueron unas sombras que se movían suavemente por el jardín, como si tuvieran vida propia. Tomás retrocedió sorprendido, aunque no sintió miedo. Las sombras no tenían forma humana ni animal, eran como manchas de luz oscura, flotando a pocos centímetros del suelo. Una de ellas se acercó a él lentamente. Tomás levantó la mano con cautela y la sombra rozó su piel de manera cálida, como una caricia. Entonces escuchó una voz suave, no en el aire, sino dentro de su mente. Le explicó que aquel jardín era un refugio para recuerdos olvidados, emociones sueltas y momentos que las personas habían dejado atrás. Las sombras eran fragmentos de esos recuerdos, buscando un lugar para descansar en paz. Tomás caminó por el jardín acompañado de las sombras. Cada una le mostraba imágenes breves, una risa de un niño, una canción de cuna, un abrazo perdido en el tiempo. No eran recuerdos tristes, sino suaves, como pétalos llevados por el viento. Tomás sintió una emoción profunda, como si escuchara historias sin palabras. Al llegar al centro del jardín, vio una fuente hecha de piedra blanca. El agua tenía un brillo especial, cambiando de color lentamente. Las sombras se acercaban a la fuente y se sumergían en ella para desaparecer en un destello de luz. Era su manera de descansar, de volver al silencio. La voz volvió a hablarle, agradeciendo su visita. Tomás preguntó por qué él podía verlas y otras personas no. La respuesta fue simple, porque él escuchaba, porque tenía un corazón atento y paciente, capaz de sentir lo que otros ignoraban. No necesitaba saber más, todo tenía sentido para él. Antes de salir, una sombra más grande que las demás se acercó a Tomás. Le mostró una imagen diferente, él mismo, muy pequeño, riendo en los brazos de su madre cuando era bebé. Tomás sintió el pecho calentarse. Era un recuerdo suyo, uno que había olvidado hacía mucho tiempo sin darse cuenta. La sombra giró una vez, como despidiéndose, y luego flotó hacia la fuente para desaparecer entre colores brillantes. Tomás sintió una mezcla de alegría y nostalgia, pero sobre todo comprendió la importancia de recordar lo que nos hace quienes somos. Al salir del jardín, la puerta se cerró sola detrás de él. El muro de hiedra volvió a cubrir la entrada como si nunca hubiera estado abierta. Tomás sabía que no podría entrar de nuevo a menos que el jardín lo permitiera, pero no le molestaba. Habían encontrado un lugar secreto lleno de belleza. Cada vez que pasaba por allí, sonreía en silencio. Sabía que dentro, las sombras suaves seguirían descansando, y que algún día, tal vez, el jardín volvería a abrirse para él. Algunas puertas solo se abren para quienes están dispuestos a escuchar.